A ver, voy a compartir acá. Y ya se debería estar viendo. Sí, ya se está bien. Bueno, hasta el momento solo hice una función, pero lo estaba considerando, podía hacer varias más. Pero solo fue de la media. Entonces, la media se le pasa una lista, se le pasa la posición porque ya les muestro cómo lo hice, y el total para calcular la media. Entonces, a esa lista le busca la posición y lo divide entre esto. O sea, en realidad la función puede que no haya sido necesaria, pero ajá, ahí está. Entonces, yo lo trabajé con una lista sencilla que tiene 5 posiciones. Entonces, lo único que necesito además de eso es otra variable y la de la confirmación. Mientras que el usuario diga que quiere continuar, entonces se digita la estatura de un jugador. Ah, bueno, esto aquí no lo había considerado. No sé si sea necesario igual, pero bueno, eso lo podríamos quitar. Se guarda en la variable a y se confirma que a sea menor que 1, no sea menor que 1. Entonces, si se cumple eso, entonces se le suma ese peso a lo que yo tengo en mi cero. Como yo había dicho que a la final la estatura de cada uno y el peso de cada uno no lo veía relevante, porque aquí tengo la comparación de los dos códigos. Acá al final lo que hacen es simplemente comparar con R. Entonces no les importa el peso de cada uno, sino de pronto la media, la sumatoria y todos estos cálculos. Entonces, a medida que vayan ingresando, se van a ir acumulando en esta posición de mi vector. Entonces, en 0 me va a quedar la sumatoria en X, lo mismo para este, me va a quedar la sumatoria en Y, y como esto está dentro de un ciclo, en mi segunda posición lo que está es la multiplicación de las dos, que sería XY, la sumatoria de XY. Aquí estaría la sumatoria de X cuadrado y aquí estaría la sumatoria de Y cuadrado. Entonces todo a la final me queda en un solo array que tiene las 5 posiciones. Este aquí lo inicialicé en 0 por si no lo notaron, para que no haya problema cuando estoy haciendo más igual. Y bueno, Em, esto era lo que estaba terminando, que fue cuando, ajá, bueno, ya terminamos. Entonces la sumatoria de X queda en esta posición, la sumatoria de Y queda en esta posición, la sumatoria de X por Y aquí, X cuadrado y Y cuadrado. Entonces, en el código anterior utilizaba muchas variables, que si bien el tiempo de vida no es mucho, aunque sí sería solo para este pedazo, estaba considerando no usarlas y hacer uso solamente de funciones, pero no sabía si, o sea, el código legible es poco, pero funcional es bastante. Entonces, Sí. por ejemplo, para la media, entonces no fui haciendo un contador tampoco acá en este while, porque no es necesario. Para la media le paso el array, le paso la posición en este caso que sería de x, que yo dije que estaba en 0, y el size of m. Entonces este enseguida me devuelve el tamaño y puede calcular la media. Para la media de y sería lo mismo, solo que están acumulados en la posición 1 de mi vector. Para la desviación, bueno, es la raíz del cálculo que, bueno, si nos vamos a la anterior, para la... ¿Dónde está? Aquí. Era entonces la suma en XY, que para mí es mi posición 3. Uy, no sé qué hundí. Para mí es mi posición 3. Float M es mi size of. MX es mi posición, o bueno, no recuerdo si esta es la 3 o la 4, me confundí un poquito. Pero aquí están. Entonces, simplemente fue reemplazar lo que se veía acá, las variables que tenían acá, por el lugar en el que están almacenadas en mi array. Entonces, eh, para la sumatoria en X era esta, se calcula el tamaño, se calcula la media y se multiplica. Este aquí es la media al cuadrado, prácticamente. Em, Sería lo mismo para la desviación en y la covarianza. Solo que esto era lo que no había terminado todavía. Me faltaba hacer la Ok. única operación que era R igual a CZ, o sea, la covarianza, por esto. Solo que sería decirle aquí, bueno, eso sí lo necesito almacenar en una variable. O sea, iba a pasar esto para acá abajo. Ujú. Pero aquí obviamente también iban a ir estas ecuaciones. De esa manera, si ya lo terminaba, que me falta es como, solo que va a quedar una ecuación muy larga. Eso es lo que estaba considerando. Porque igual Sí, si pero uso... una ecuación muy larga es solo una línea, un tiempo muy, Exacto. muy, sí. Entonces, o sea, igual si yo le pongo a que haga muchas funciones como estas y que las sume y tal, ya queda almacenado en R. Entonces, a la final de todo, necesitaría solamente, bueno, no he declarado R. Creo
que está en mayúscula. Sí, esa mayúscula. Bueno, entonces, a final de todo, solo necesitaría mi Una vector de 5 variable. posiciones, una variable en la que voy pidiendo aquí, porque no puedo pedir directamente en el vector porque se sobreescribirían y no se acumularían, el resultado y el de confirmación. Perfecto, Entonces, perfecto. Y esto es es, un poco también innecesario, pero como fue por lo que empecé y después me di cuenta que esto también lo podía haber reemplazado aquí, por ejemplo, pero sí, hizo la perfecto. función. No, perfecto. Muy bien, Mauricio. Gracias. El, el espacio totalmente reducido sin necesidad de raspar el procesador a nivel espacial. Muy bien. Gracias. No sé si sus compañeros tengan alguna pregunta para Mauricio. La verdad es que no. Bueno, entonces vamos a mirar los de los demás, así no lo hayan terminado, pues lo que han querido hacer. ¿Quién comparte? Mm, ¿Adrián? Adrián, te veo, da el paso, sí. muéstranos. A ¿Qué ver, dice? espera, ya voy. Ok, A ver, de esto. Sí, spot. Ahí. ah, ahí estamos mirando. Uy, Sí, sí. sí, sí se ve. Espera un segundo. O sea, realmente no avancé tanto, ya que hace rato que no hago nada en Semana que como que me pregunté un poquito, pues, intentando recordar cómo era todo esto. O Está sea, bien. o sea, lo único que hice fue como hacer como la matriz, teniendo como estos los datos principales que se irán cambiando a medida que se va poniendo o sea que a medida que va, o sea que se va poniendo y se van y se van sumando y eso. O sea, Sí. la verdad no es se trata de como es como lo básico y eso. Pero entonces sigues utilizando en la memoria, o sea, lo único que redujiste fue La matriz. la matriz de 3 a 2. Ujú. No, hiciste un vector de 3 posiciones, miércoles, y ahí puedes hacer todo, no. No, o sea, lo que yo te hace, o sea, tener como ahí los cuatro parámetros, o sea, los cuatro, o sea, de X y luego ir como sumando esos valores a medida que ingresa uno nuevo. Ok, ya te entendí. Ok, para finalizar, bueno, sí, estabas pensando algo parecido a Mauricio. Ujú. Muy bien, Adrián. Ya te entiendo la idea, lo que pasa es que no lo has terminado. Sí, eso. Ya te estoy entendiendo la idea, sí, sí, ahí vas reduciendo espacio también. Es una idea muy parecida a la de Mauricio, sino que Mauricio sí nos desplegó todas sus herramientas Ujú. de funciones muy bien. Listo, listo, Adrián. Entonces, vamos bien, me encanta. Este es como para mí un inicio. Y los demás, ¿cómo pensaron los demás? Quiero saber. Aunque no la hayan terminado, por lo menos qué intentaron hacer. Después lo terminan, pero ¿qué intentaron hacer? ¿Cómo intentaron reducir ese espacio? ¿Quién seguiría mostrándome por ahí? Así no lo hayan terminado. Quiero saber es la idea de lo que pensaron. ¿Nadie va a dar el paso? Profe, Carlos, dale, Carlos, que esto aquí mire, está. yo lo único que hice fue, o sea, es parecido a lo que hizo Adrián, creo. Pero es buena Quité idea. quité A ver, ¿cómo es que es la matriz? Y puse una sola lista de dos posiciones.
Y entonces, como hay variables, entonces lo que hice fue que se fuese haciendo la sumatoria como estaba ahí de las variables en vez de usar ¿cómo es que es la lista? Entonces, a medida que vas pidiendo, se va actualizando y se va actualizando, pero las variables quedan sumando y sumando. Ajá, Entonces, para que no se vaya formando datos sobre datos, sino que se va sobreescribiendo el dato sobre el dato, pero la sumatoria siempre se mantiene sumando. sí, que también es como muy, muy a la idea de Mauricio. Y José Carlos Castro, ¿cómo lo pensó? Profesora, yo básicamente hice lo mismo que mis compañeros, que lo pasé, reduje donde se inicializan los datos de la suma de X y Y y eso, que la reduje de 5 a 3, y también le quité la matriz de arriba, que era de 50 creo que era. Y Ok, bueno, así básicamente no puedo hacer mucho porque estoy desde mi teléfono. Y no tenía como la idea que íbamos a usar el computador. bueno. Y bueno, pero algo pensó. Y César que estaba entrando y saliendo, creo que tiene problemas con el internet, César David. ¿Qué pensaste? Sí, profe, tenía problemas con internet, pero ya estaba viendo el código y pues lo que yo haría es reducir la matriz de 5 a 2. Ya. Y La matriz. pues, ¿Pero ¿cómo? seguirías trabajando con la matriz? Comenzaba a hacer como una lista. Ya. Una Trabajar lista. con las dos variables del peso y la estatura, pero estoy pensando cómo hacerlo. Ya. Bien, una pregunta para todos. ¿Creen que el hecho de manejar funciones reduciría el espacio real en la memoria? Pues Depende. en mi caso, A o sea, ver, con los ajustes que yo hice, considero que no, porque si bien vio la función de la media que yo hice, se podía haber hecho ahí mismo en el código porque no se creó una nueva variable para hacer la media, porque utilicé el sizeof. Y asimismo sería para otras funciones. O sea, si yo creara más funciones, solo haría más legible el código, pero sería lo mismo. exactamente. Harías más legible el código. Entonces, pero el O sea, espacio sí, sería en el tiempo en el que lo estaba haciendo me enfoqué en que fuera espacialmente correcto, que era lo que buscábamos. muy bien. O sea, y el código, ya a nivel del código, pues lo que podrías, cuando uno trabaja código, lo que trabaja es tiempo, ¿no? Tiempo de proceso, ¿no? Cuando maneja el cuento del código, es el tiempo de proceso. Pero cuando está El trabajando, tiempo de ejecución. el tiempo de ejecución, claro, o tiempo de proceso, que en ese caso nosotros no tendríamos que hacer un análisis de la complejidad temporal y ahí sí el código pues entra a formar parte, que es tiempo de proceso. Pero cuando estamos trabajando de espacio, o sea, de manejar el espacio como tal, a veces no hay necesidad ni siquiera de irnos a hacer funciones. A veces en el mismo programa principal podemos hacer toda la reducción y podemos hacerlo más usable a nivel espacial, ¿cierto? O sea, no depende mucho de la funcionalidad, sino depende de cómo manejemos la estructura del dato o qué estructura de datos sería la más conveniente para poder manejar esa especialidad. Ahora yo pregunto, si hiciéramos programación orientada a objetos, reduciríamos ese problema espacial, o sea, lo podríamos reducir aún más, programación orientada a objetos. Hmm, yo creería que no. O sea, es que yo solo estoy usando una lista y dos variables más. No sé si hacer una nueva clase igual, bueno, tendría sus propios métodos y... mm, Vamos muy bien, me encanta este equipo de trabajo. Ahí de pronto reducimos el tiempo, ¿cierto? sí, sí. Eso sí está claro, que se reduce el tiempo de proceso, pero espacio no, espacio de pronto hasta nos emproblemaríamos más con el Sí, sí. espacio. Sí, ya que un objeto pesaría más que una lista.
pero de todas maneras lo haríamos más usable, en el sentido de que yo podría hacer muchas ecuaciones, ¿cierto? Lo haríamos más usable en ese sentido, pero más robusto en el sentido de espacio y menos robusto en el sentido de tiempo. ¿Me hago entender? Sí. Sí. Sí, muy bien. Ok. Profesora, ¿y usted cómo lo haría? ¿Orientado a objetos? ¿Sí? No, para nada. Ese ejercicio tan sencillo yo no le metería objetos para nada. Es un ejercicio demasiado sencillo, pero sí, apenas yo veo una matriz de n por 5, yo ya de una vez digo, bueno, programación 1, esta gente está empezando, está gateando. ¿Sí, ¿Sí o no? O sea, está gateando y está bien, porque para programación 1 yo no le puedo decir al muchacho, está utilizando mal el espacio, la complejidad, por favor. No, porque estamos nosotros, ojalá que este muchacho pues se llene de recursos ahí, mire a ver cómo lo saca. Pero si yo lo voy a mirar y veo que cogieron una matriz de n por 5, digo yo, grave. Funcionalidad, ya si yo les digo, bueno, vamos a reducir espacio y tiempo de ejecución. Entonces, al mirar el tiempo de ejecución, lo único que se puede reducir es con funciones, unas funciones muy bien organizadas, como dice Mauricio, empezar a mirar la funcionalidad para que mi línea de programa principal sean 2 o 3 líneas, o ¿sí me entienden? Entonces, ustedes saben que el programa principal es el que genera más tiempo dentro del proceso a nivel de tiempo. Y ya mi programa quedaría mucho mejor si hago funcionalidad y desde mi programa principal solo hago 2 llamados y punto. ¿Estamos o no estamos? Sí. Pero programación orientada a objetos, este programa no lo amerita. Ahora bien, si yo lo quisiera hacer un poco más eficiente a nivel de espacio, yo utilizaría una lista simple. ¿Sí me entiende? Para esas 5 posiciones o para esas 5, una lista simple. Pero en el sentido de, no de la ecuación, porque la ecuación amerita, en el sentido de que el arreglo de 5 posiciones ocupa un poco más de memoria porque está ocupando la memoria estática, ¿cierto? Y la lista de 5 posiciones ocupa menos porque tiene memoria dinámica, pero eso es infinitamente solo que nosotros sabemos a nivel de programación que la lista ocupa menos espacio, así sean 5 posiciones que el arreglo, pero es superfluo, ¿ya me entienden? O sea, si es que ya nos vamos a la rayada del ahorró, así sea una décima menos, ¿ya me entienden? Entonces, Sí, sí, sí. no es cuestión de más. Pero es un programa que sencillamente ahí lo vamos a mirar y eso es lo que hay. O sea, no necesita programación orientada a objetos, ya eso sería petulancia. No necesita, lo que sí se necesita es pensarlo un poco más para hacerlo. Yo lo puedo hacer más corto de tiempo, o sea, puedo ahorrar el tiempo de proceso sencillamente haciendo una funcionalidad en la que divida el código y que yo pueda llamarlo el programa principal con 2 líneas. Pero el espacio ustedes lo hicieron muy bien, este es el espacio que deben reducir, o sea, pensar en que el proceso no necesita tanto espacio en memoria, más nada. Bien, entonces yo voy a cerrar la grabación ahí para tener lo que quería era tener en esta grabación, en esta segunda grabación.